A ustedes, amigos que se interesan por los videos de En Perspectiva, los invitamos a sumarse como socios 3.0. Queremos que nuestros servicios digitales sigan abiertos a todos, pero para que eso sea posible, es necesario contar con un pago mensual de aquellos que puedan hacerlo. Más información en enperspectiva.net/socios. Abrimos, señoras y señores, la mesa de En Perspectiva en este miércoles 7 de noviembre del año 2018. Saludamos entonces a Fernando Escriña, buen día. Buen día, ¿cómo están? Oenir Sartú, ¿cómo te va? Muy bien, buen día. Gabriel Mazarovich. Muy buenos días. Armando Sartorotti. Buenos días, ¿cómo están? A ver, un poco más fuerte. Buenos días, ¿cómo Perfecto, están? ahora sí, todo bien. Tenemos varios temas para conversar con ustedes. Incluso creo que podemos abarcar el resultado de la elección de mitad de mandato en Estados Unidos, porque ya está bastante claro, por lo menos lo principal. Enseguida, en todo caso, vamos para ahí. Ahora, lo local. El ministro de Defensa, Jorge Menéndez, defendió ayer, ante la bancada del Frente Amplio, el proyecto de ley que habilita el ingreso a Uruguay de tropas y aeronaves de países que participarán en la cumbre del G20, que tendrá lugar en Buenos Aires del 30 de noviembre al 1 de diciembre. Si bien no participamos soberanamente como país, sí tenemos convenios con países amigos, tratados de cooperación con una serie de países que participarán en materia de defensa, con una serie de países que están en este momento en Argentina, donde nos comprometemos a apoyos logísticos en determinadas circunstancias. Entre otros, Brasil, Estados Unidos, Rusia, China, Italia, Alemania. Menéndez agregó que hay acuerdos con Argentina que hacen que Uruguay tenga responsabilidad en la seguridad aérea de la región. Todo esto viene por un ingreso de tropas que fue solicitado expresamente por la Oficina de Cooperación de Defensa de la Embajada de Estados Unidos, que prevé desembarcar en territorio uruguayo 400 efectivos y 8 aeronaves. El proyecto ha generado malestar en general por su contenido en algunos sectores del oficialismo, y también ha provocado reacción de la oposición por el artículo 2. ¿Qué pasa con el artículo 2? Bueno, ese también autoriza el ingreso al país de tropas pertenecientes a otros países participantes de la cumbre de líderes del grupo de G20 que así lo requieran al Poder Ejecutivo en los plazos explicitados. El senador Javier García del Partido Nacional dijo que ese artículo es un cheque en blanco porque delega una facultad de la Asamblea General al presidente de la República. Bueno, por ese motivo no lo ve con buenos ojos. Los escucho, señores. Bueno, acá hay que distinguir dos situaciones. La primera, en cuanto al proyecto, una cosa es la posición del senador Javier García y otra la de algunos sectores del Frente Amplio. La posición del senador García, que yo comparto, tiene relación con distinguir lo que es el artículo primero, que es la autorización constitucional para que determinadas fuerzas del extranjero que no vienen a rendir honores requieren de la Asamblea General, y la posición de algunos sectores del Frente Amplio es contraria, digamos, al ingreso de tropas de Estados Unidos. A mí me asombró que estos grupos del Frente Amplio no se enojaron tanto cuando Tabaré Vázquez dijo que en el conflicto con Argentina solicitó indirectamente que potencialmente Estados Unidos estuviese dispuesto a proteger al Uruguay. No los vi con la misma energía que aparentemente... Fernando habla y mira fijo a los ojos. A mí, a Gabriel Mazarovich, a quien tiene enfrente. Partido Comunista, ahí va. Pero digamos, quiere decir que la posición de Javier García respecto a no autorizar genéricamente está fundada en la Constitución. La posición de estos otros sectores está fundada en un prejuicio. Bueno, a ver, ya empezó bien la discusión. Empezó bárbaro. Gabriel, dale. Bueno, nosotros fuimos muy duros con esa posición de Tabaré Vázquez, no solo nosotros. Un montón, costó un debate muy serio y una herida muy grande en el Frente Amplio, y además, por si las dudas, lo reitero, fue un error dramático de Tabaré Vázquez. Recordemos, eso... Haber pensado esa barbaridad cuando estábamos en conflicto con Argentina. Recordemos, eso terrible. Eso no se conoció en tiempo real, entre comillas. Claro, no se conoció cuando estaba en curso el conflicto con Argentina por la planta de UPM. No, pero por la duda, cuando me dicen, le digo, yo lo critiqué en el momento que se conoció y lo vuelvo a criticar. Ocurrió que se le había ocurrido un día llamar a Bush para que nos ayudara contra los ambientalistas. Entonces, lo cual es un disparate.
¿no? Bueno, pero ahora, ya contestaste una de las objeciones de hablando Fernando. de esto, no, pero además lo discutimos en esta mesa y yo dije claramente era un disparate. Pero ahora, hay gente que no tiene memoria. no, sí. Me parece a mí, primero, yo no creo que esté atado en un prejuicio. Primero, a mí me parece muy raro, realmente. Porque una cosa, acá vino Bush hijo y Bush padre, y trajeron un operativo muy similar, quizás más pequeño. Trump, el paranoico de Trump, viaja seguramente con mucho más, ¿no? En general. Pero, y no hubo problema con que entrara. ¿Tú sabés que es mayor el despliegue que aquella vez? Sí, claramente. Sí. Además, es que aumentó la presencia de inteligencia y de tropas Trump en todos los viajes al interior, así vaya a Mónaco. Acá se dice también que va a colaborar con la seguridad del resto de los. Estamos hablando de que no viene Por eso Trump, no viene Trump solo al Río de la Plata, viene con una delegación importante y vienen todos los países y los jefes de Estado del G20, ¿no? Hilvano la razón. Ahí no hay ningún problema. O sea, es claro que el tipo viene con su seguridad acá y viene y entraron. Yo vivía en ese momento al lado del aeropuerto Carrasco y temblaban los vidrios con los aviones que aterrizaron en el aeropuerto Carrasco. En ambos casos. Uno gobierno blanco y otro gobierno frente amplista. Ahora, en este caso, yo creo que primero, es inexplicable que Uruguay, que no tiene nada que ver con el grupo G20, ni siquiera nos invitan a mirar por la ventana de la reunión de la Patronal Mundial, tenga que involucrarse porque sí en las tareas de seguridad. Bueno, estamos al lado. Sí, bueno, pero a ver, Estados Unidos tiene 60 bases en América del Sur. Argentina no tiene otros aeropuertos. Termino con otra cuestión adicional para mí. Además se está dando en un marco en el cual también hay consideraciones políticas. O sea, van figuras de primer nivel frente amplistas a la contracumbre. De primer nivel. ¿Por ejemplo? Mujica, Gonzalo Sibila, Constanza Moreira, ¿no? Creo que ya vamos 12 ómnibus, yo voy a ir también a manifestar contra la Patronal Mundial en el G20 en Argentina. 12 ómnibus de acá. Ya anuncia el gobierno de Macri que la represión va a ser bestial, ¿no? Como viene siendo con todas las movilizaciones argentinas. Hay necesidad. Macri anunció eso. Sí. Macri dijo, va a haber represión bestial. 25.000 efectivos y no van a permitir que se acerquen a nada. Todos los grupos G20 son reprimidos eso no quiere bestialmente. decir que la represión va a ser bestial. ¿Cómo ha sido la conducta de Macri en las últimas marchas? Se anuncia un operativo de seguridad, pero Macri no anunció nada. Van a poner relacionistas públicas a hablar con lo que manifiestan. Los grupos antiglobalización en contra del G20 han hecho desastres increíbles. Y los gobiernos del G20 han hecho mucho más desastres que los grupos antiglobalización. En Hamburgo en 2017 entraron 8.000 manifestantes, se llama bloque negro a los tipos que van por la calle prendiendo fuego autos y rompiendo vidrieras a medida que avanzan. Entonces, no son... yo creo que hay los ómnibus y donde tú vas a participar, Gabriel, tienen una intención realmente válida y avalable. No es lo que sucede habitualmente con el G20 y con los grupos antiglobalización en contra de esta. Se mezclan dos tipos de movimientos de protesta. Los pacíficos y los violentos. Como siempre. Pero del lado de los guardias de seguridad en general son inmensa mayoría los violentos sobre los pacíficos. Ahora, yo lo que termino con esto, me parece desde todo punto de vista, todavía no han explicado cuáles son las razones por las cuales tiene que estar en Uruguay. No entiendo por qué nos tenemos que meter en eso, no lo entiendo. Y tampoco me queda claro que ningún convenio internacional nos obligue a una cosa que no es en nuestro país a dar en ese sentido. No conozco ninguno que lo haga. Y me parece además políticamente absolutamente absurdo. Bueno, ya escuchamos a Fernando, que tiene más para decir, pero pasemos ahora a Ovenir. Yo en general coincido con las apreciaciones en el sentido de que, primero que nada, el proyecto incluye una cosa que es abiertamente inconstitucional, que es el artículo 2, permite, es decir, se pretende que el legislativo autorice al ejecutivo a decidir quién entra y quién no entra. Cuando la Constitución dice que el ingreso de tropas extranjeras en el país es resorte parlamentario. Eso parece claro. Me parece que eso no podría salir de ninguna manera. O sea, la autorización genérica, esa que da el artículo 2, eso es lo que tú decís que es directamente inconstitucional. Claro, es inconstitucional. No puede el Poder Ejecutivo decidir cuándo. En segundo lugar,
Con respecto al 1, al ingreso de tropas de Estados Unidos. Bueno, pero no es menor porque esto genera... el tema son los precedentes, ¿no? Es decir, la idea... ¿Por qué? Estoy de acuerdo con Gabriel, es decir, no hay ningún fundamento por el cual tenga que venir semejante cantidad de soldados para un acto que se hace en otro país. Es decir, que el país anfitrión organice la seguridad, es lo normal. ¿Por qué van a tomar como base el Uruguay? Es absurdo. O sea, tú decís que debería utilizarse otro aeropuerto que no sea el de Buenos Aires, por ejemplo, si es que estaba saturado, y punto. Claro, esto es como, hacemos el cumpleaños enfrente, pero nos venimos todos a cambiar y a comer a tu casa, y a vos no te invitamos. Es así, usamos el baño de tu casa, pero no te invitamos al cumpleaños. ¿Y si nos invitan? ¿Y si no? A cambio, no creo que corramos riesgo. Son muy grandes. Vamos a negociar. Lo de la fiesta. Si nos invitan, y somos el 21 en la G esta... Bueno. ¿Aceptás? Hacemos otro programa con esa hipótesis porque... No, yo digo que... me parece que hay una cosa que más allá de lo estrictamente jurídico y todo, que es el acostumbramiento, es decir, una suerte de acostumbramiento a acciones que no son de estilo, en principio a aprobar una cuestión o a manejar la hipótesis de una cuestión que no es constitucional, y en segundo lugar acostumbrar a que ingresen tropas, no se sabe con qué fin, aparte obviamente si se crea el precedente ese de que entra, después mañana Putin pide también para traer un destacamento y el otro, y los japoneses y cómo nos negamos, claro, cuál es el criterio por el cual admitimos no sé cuántos aviones, 400 soldados norteamericanos y después no 400 rusos, y digo, carece de lógica esto porque nosotros no tenemos nada que ver con ese evento, es decir, con ese acontecimiento que se va a hacer en Buenos Aires, ni pinchamos ni cortamos, y genera el acostumbramiento a convertirnos en una especie de base de operaciones de no se sabe de quién sea, porque mañana va a haber que admitirlo para quien sea. ¿Qué decías, Fernando? A ver, está Armando pendiente todavía, pero dale. Se reúne el G20. Es un hecho de una enorme trascendencia. El mundo no es el mismo que hace... Que en el año 60 y tantos, cuando se hizo la conferencia de la OEA en Punta del Este, ¿no? En el 66. El mundo cambió. Estas potencias están sometidas a amenazas del terrorismo internacional. Y Uruguay, como país, como república independiente que es y democrática, no le puede negar a Estados Unidos y a los otros países que vengan al G20 la posibilidad de tener un ámbito de seguridad que ampare esa reunión. Toda la argumentación que aquí se da de acostumbramiento yo creo que no corresponden, que en el sentido que acá no se hacen reuniones en G20 todos los días. Tampoco las tropas, los países que piden ese apoyo logístico y de seguridad, dicen, miren, quiero entrar al Uruguay, y acá le dicen, sí, entrar, no pasa nada. No, hay un motivo claro. La posición estratégica de Uruguay como territorio frente al lugar donde se celebra esta reunión es muy importante. Y además digo otra cosa que para mí no es menor. Se podrá decir cualquier cosa del G20, pero el hecho que aún en ese marco de eventual inseguridad internacional y sabiendo a todo lo que se exponen, hayan optado por venir al Cono Sur, yo creo que es positivo. Es positivo para la imagen de estos países. Y finalmente... Yo con franqueza digo, la patronal mundial a la que aquí se alude es en muchos casos nuestros socios comerciales, y no nos olvidemos, y yo no digo que en esto se esté pagando un precio como con las naranjas y los cirios, pero sí digo que Estados Unidos, en momentos de crisis muy profunda del Uruguay, tuvo una actitud que algún día los uruguayos, con menos soberbia y menos prejuicios y sin miedo a ser políticamente incorrectos, quizá debamos al menos reconocer. Estás hablando de la crisis de la crisis del 2002, cuando las gestiones de un gobierno republicano, ¿no? ¿Cómo? Y de un gobierno republicano. No digo que se esté pagando eso, ¿no? No es como las naranjas con los sirios, pero hay una relación muy estrecha con Estados Unidos, mal que le pese a los que tienen el prejuicio contra Estados Unidos. Y mal que nos pese reconocer que Estados Unidos ha cometido errores históricos muy grandes, bueno, que lo transformaron
en un Tengo imperio para un programa sospechoso. de contestación. Gabriel ¿no? Mazarovich Primero tiene que hablar más. pide 1 hora de salida al aire. Sí, más o menos media hora. O venir, creo que 55 minutos. Vamos a escuchar a Armando primero. No, a mí lo que ahora Fernando decía sobre la excepcionalidad, a mí me parece un argumento absolutamente válido. Yo creo que además Uruguay tiene una característica bien particular, que es un país confiable y creíble. Pensemos que los atentados contra la AMIA y contra la Embajada de Israel no se terminaron de aclarar nunca. No es un país realmente confiable, Argentina, en ninguno de sus aspectos de seguridad o militares, ni siquiera de inteligencia. Digo, el hecho de asesinar a un fiscal y que se esté durante 1 año y medio haciendo supuestas investigaciones para que un grupo internacional de auditores terminen diciendo sí, lo asesinaron. 1 año y medio después, y que las mismas fuerzas internas no sean capaces de decir con ecuanimidad este hombre fue asesinado 1 semana después. Eso da la pauta de lo que son los sistemas de seguridad de la Argentina y de la confiabilidad que tienen. Uruguay en ese sentido es un país confiable. A mí respecto a esto hay una cosa en particular que me preocupa. No escuché que Menéndez hablara de qué están haciendo los servicios de inteligencia uruguayos, ¿tá? En función del G20 para evitar que Uruguay se utilice también como base, de la misma forma que se utilizó para los atentados de AMIA y Embajada de Israel por los iraníes, para estar alerta, para poder detener a tiempo algún intento de este tipo. Lo otro que me preocupó es con la liviandad que se habla de que estas tropas vienen, lo dijo Juan Castillo, el secretario general del Partido Comunista, y lo dijo el diputado comunista Gerardo Núñez, que estas tropas vienen para la represión, para actuar en la represión dentro del sistema del G20 y en las calles prácticamente de la Argentina. Digo, como bien Gabriel dijo, hay 25.000 policías destinados a eso en la Argentina, y es un disparate, y yo creo que engaña a la gente el decir que estas tropas, que este personal norteamericano viene para actuar en la represión callejera. Bien, yo 3 cositas. Primero, yo no estoy de acuerdo en que el G20 sea una cosa positiva. Uruguay tradicionalmente y los países chicos vamos por el multilateralismo y otras cosas. Esto es una reunión y un grupo de países poderosos que se reúnen como países poderosos en la contracara del Foro de Davos y deciden por sí ante sí sin ninguna representación de derecho internacional ni de nada. O sea, es una cosa mala que está pasando en el mundo, no buena. Y en general no arroja ningún resultado positivo para ningún país, salvo para ellos mismos y en algunos casos. Entonces, levantar el G20 o el G7 o todos los grupos que no tienen nada que ver con el derecho internacional ni con el Acuerdo de las Naciones y que se basan en el poder económico y militar, hay que condenarlo eso, ¿no? A ver, segunda... Ovenir quiere agregar algo ahí. No, pero... Dale. Bueno, yo quería decir, pero es un giro un poco distinto. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Gabriel. Hay algo que parece menor, pero hay que plantearlo. No es menor. Estados Unidos tiene su definición en política exterior, es la de la excepcionalidad de los Estados Unidos. Es decir, su lógica es que ellos son una nación que tiene una suerte de cometido especial en el mundo. Eso se traduce en cosas como la idea de que sus ciudadanos no deben ser sometidos a otra... Pero no estoy inventando, no es una postura oficial de los Estados Unidos. Sus ciudadanos no deben ser sometidos a la legislación penal de otros países. En cambio, sí, los infractores de otros países pueden ser sometidos a un tribunal, caso Noriega, ¿no? A un tribunal estadounidense. Entonces, un país que tiene esa doctrina oficial, a un país no se le puede permitir incorporar 400 soldados que vienen a ocuparse de la seguridad de otra cosa, porque eso implica operativos de inteligencia. Digo, a ver, no vienen a saludar a la bandera, vienen a hacer operaciones de inteligencia. Entonces, si tú traes 400 tipos que creen que ellos no están sometidos a las leyes del país en el que están,
armados, entrenadísimos, a actuar en operaciones de inteligencia del Uruguay, ¿quién nos garantiza que no cometan violaciones a los derechos de los uruguayos, ¿no? O de cualquier otra persona? Yo termino. Primero me parece interesante lo del G20, sé que es para otro programa, ¿no? Lo hemos debatido con Escriña, con los compañeros de la mesa, y creo que es un debate interesante porque creo que es una deriva que tuvo el mundo que no está buena, la de la consolidación de los grupos de poderosos al margen de cualquier organismo democrático. Segundo, a mí me preocupó mucho, yo creo que Menéndez reconoció que el artículo 2 está mal redactado y lo van a cambiar en el Senado o en diputados, está clarísimo, y eso está bien, y creo que esta discusión sirvió para que un error se cambie, y eso no es menor, ¿no? Pero a mí me preocupa porque él ayer en la bancada de diputados y cuando salió, le preguntaron qué venían a hacer, qué funciones cumplían, qué armamento iban a traer, y dijo que no sabían, que no les habían dicho lo que venían a hacer, ni qué traían, me dirán, son operativos de inteligencia. Ahora digo, es necesario meter a Uruguay, con lo que decía, que yo discrepo con muchas cosas lo que decía, pero con lo que decía de todo el lío que hay en la mira. Yo no tengo la culpa si Argentina no es creíble, y si en Brasil tienen un fascista en el lugar. Que se vayan al Mariscal Estigarribia, que tienen pero seguro tienen la pista de aviación más grande de América del Sur en el medio del Paraguay, la acaban de ampliar para tener tropas, que vayan para ahí. Dice uno de nuestros oyentes, Rubén: prefiero que se haga esta solicitud formal para operar en nuestro territorio y no que tengamos en nuestro espacio aéreo operando a los aviones de vigilancia en forma clandestina. No olviden, estamos a 250 kilómetros de Buenos Aires. Pero además, Gabriel, te recuerdo que quien está en el gobierno es el Frente Amplio, fuerza que tú votaste. Sí. Estando en el gobierno, se tienen responsabilidades a nivel internacional que naturalmente no se tienen desde las gradas. Se está jugando el partido. Entonces, Uruguay no le puede negar a ningún país democrático, que además se dirá, no sabemos a qué viene. Yo no necesito preguntar porque sé a qué vienen. Hay un potencial riesgo de atentado latente, permanente, lo hemos visto universalmente. Ahora, desconocer eso y decir que Uruguay no se meta, porque te voy a decir también una cosa. Yo tengo mis críticas al G20, y somos un país chico, que no incidimos allí porque no nos invitan. Te adelanto que cuando nos han invitado de otros lados, también somos chicos. ¿Sí? Entonces, yo lo que digo es... ¿A qué estás aludiendo? El Mercosur es un buen ejemplo. El Mercosur, el UNASUR, en fin, somos chicos. Cada vez que hemos tratado de movernos dentro del marco del Mercosur, pasaron por nuestro poder ni está en el territorio, ni está en sus Fuerzas Armadas, está en su institucionalidad y en su credibilidad. Y la credibilidad se gana, es como la confianza, no se gana de un día para el otro, es una escalera que se va subiendo y hay veces que se caen ciertos escalones. Porque también te digo una cosa, me parece, no tu caso por supuesto, pero digo, poco sincero de ciertas fuerzas políticas que aplaudieron cuando Tabaré Vázquez llegó al futuro ministro en entonces Astori a presentárselo al Fondo Monetario de Estados Unidos y ahora se rasgan las vestiduras en contra del imperialismo yanqui. Yo tengo mi crítica hacia Estados Unidos, pero no dejo de comprender que un gobierno tiene responsabilidades en el concierto de las naciones y debe actuar con inteligencia, no con fundamentalismos y prejuicios. Vamos cerrando. Yo quiero aclarar, yo no tengo ningún fundamentalismo. Acá vinieron los dos Bush. Mi padre, por ejemplo, le entregó la llave de Montevideo a Bush padre. Era el comunista presidente de la Junta Departamental de Montevideo y Tabaré Vázquez también. Y se le remuneraron todo, porque tenemos que tener relaciones diplomáticas y relaciones comerciales con todos los estados. Ahora, eso no nos obliga a lo que se le ocurra a Estados Unidos decirle que sí. Y a mí no me consta... pero a mí no me consta que haya ninguna obligación internacional del Estado uruguayo por ningún tratado a permitirle hacer eso que quieren hacer por una actividad que está en otro país. Me consta. Dice William, cuando alguien viene a invadirte no te pide permiso. Obviamente. Obviamente no estamos diciendo eso. Es obvio que está mejor que hayan pedido permiso. No estamos hablando de una invasión, estamos hablando de un ingreso de tropas que vienen a hacer operativos de seguridad, no se sabe cuáles, en territorio nacional. También dijo el ministro que en otras ocasiones
ha ocurrido este tipo de despliegues sin que el Poder Ejecutivo solicitara la autorización correspondiente al Parlamento. Yo eso que afirmó, lo estuve buscando y temprano. Es interesante, ¿cuáles son los antecedentes? No conozco antecedentes. Porque lo que él dice es, este gobierno prefirió hacer la consulta, entendió que convenía consultar al Parlamento. Todo lo que me parece que el ministro confunde, ojo, yo estuve mirando y hoy de madrugada, claro. Todavía no estaba despierto del todo quizá, pero los antecedentes que existen son los que prevé la segunda parte del numeral 11 del artículo 85, que son las tropas que ingresan a rendir honores y que requieren únicamente autorización del Poder Ejecutivo. Yo estuve analizando un poco el origen de este artículo, que viene de la Constitución del 30. La segunda parte, es decir, la que autoriza el Poder Ejecutivo, cuando se rinden honores, se incorporó en la Constitución del 34. Pero ya desde 1830 estaba previsto. Y no era únicamente por el temor que salíamos de un conflicto Argentina-Brasil y no era poca cosa permitir tropas, ¿no? Después derivó en la Guerra Grande. Y bueno, ahí nos iríamos todo un programa. Pero lo que sí quiero decir... O varios. Varios programas. Años después, analizando la Constitución del 52, Jimena de Lechaga fundamenta muy bien este artículo y fundamenta por qué tiene que ser la Asamblea General. Y por eso yo creo que Javier García tiene razón en que la autorización genérica del artículo 2 violenta ese principio. No voy a leer acá la cita de Jimena Derecha porque Emiliano ya me está estamos en el límite de este tiempo. Se trajo impreso y subrayado a Jiménez de Arecha. Un cuadro, realmente. A ver, oyentes, dice este mensaje, por ejemplo, que manda... ¿Quién lo manda? Virginia. ¿Por qué le buscamos el pelo al huevo? La lógica es que están bien cerca en caso de que suceda algo malo en Argentina. Albérico, por su lado, dice, una sola de estas aeronaves que trae Estados Unidos carga un pelotón de 40 soldados y llega a Buenos Aires en 8 minutos, cuando el puente aéreo demora 20. Por ahí está el interés, por ahí está el objetivo, ¿no? Cuando se cerraba el micrófono, Gabriel, y creo que Buenir también, los dos saltaban y preguntaban, está bien, todo eso lo entiendo, pero ¿y por qué se instalan acá y no en Argentina? Van a estar más cerca seguramente. Al lado. La respuesta, Fernando. En línea recta, Rosario queda más cerca. Es difícil explicar la credibilidad que tiene el Uruguay. Tendríamos que decir las cosas como son. En Argentina son menos creíbles que aquí. Para terminar, vamos a ser realistas. En cuanto a la seriedad del gobierno, vamos a ser realistas. Y de la oposición. Eso de la credibilidad tiene poco que ver. Si tú creas una base militar, porque 400 soldados son una base militar, no dependés de la credibilidad de Argentina, por ese nivel de... acá el problema es que esto lo consideran una zona cercana y quieren tener control de todo el entorno de ese. Eso significa hacer operaciones de inteligencia acá. Después. Y ahí es donde la cosa se complica. Después, para terminar, leo mensaje de Leo. Sería bueno que informaran cuáles son los países que integran el G20. Sí. Son los de la Unión Europea, Arabia Saudita, Argentina, Indonesia, Rusia, Brasil. Perdón, Australia, Brasil, Canadá, China, Corea del Sur, Estados Unidos, Francia, India, Indonesia, Italia, Japón, México, Rusia, Reino Unido, Sudáfrica, Turquía. O sea, países poderosos y no tanto. Desarrollados y no desarrollados. En particular están los hermanos grandes del Mercosur, anota el oyente, ¿no? Y además digo que los otros países también saben que si Estados Unidos está con el sistema de seguridad, están más tranquilos que si está cualquier otro país. Es una cuestión más geopolítica que económica, ¿no? La Unión, aparentemente. Sí, la Unión, claro. Es la ampliación política del G7, que es donde mandan de verdad.